iniciaba el segundo mandato de Menem en ese momento. Tomamos base sí en ese momento y vemos cómo fueron pasando distintas situaciones a lo largo de la historia. Y acá vean ustedes los modelos económicos cómo marcan los cambios, ¿no? Son terriblemente notorios. Ahora, si me pongo a mirar específicamente en volúmenes cómo estamos respecto de ese momento, convertibilidad ya consolidada, recuerden que el principio de la convertibilidad tuvo un par de años, casi 3, parecido a lo que estamos viviendo ahora, que la inflación no terminaba de ser del todo, era bajita pero seguía habiendo hasta que se canceló. Hoy está pasando algo parecido en ese sentido y terminamos 5 puntos por encima de ese momento, muchos años atrás. En principio da la sensación, bueno, no estamos tan mal. Ahora, ¿qué pasa cuando le metemos a la población en ese número? Y ahí empieza a cambiar la situación. Ese 100 nos deja casi 20 puntos por debajo en el per cápita. El peor año hasta aquí había sido el 2003. Todos hablan de la crisis del 2001, siempre lo recuerdo. Fue en diciembre, por lo tanto en 2002 fue el momento crítico, pero 2003 fue el año que el consumo masivo más retracción tuvo. Lo que pasa que hubo en los últimos meses de ese año una recuperación muy fuerte, ya se empezó a estabilizar algunos indicadores y demás con el primer gobierno kirchnerista, y fueron 3 meses buenos los últimos, pero no alcanzaron a revertir una situación muy mala del inicio. En ese contexto, que nos compara con un momento de una crisis profunda como la que tuvimos en aquel entonces, hoy dice que en per cápita estamos 8 puntos por debajo de aquel momento. Estos son datos nada más que para entender cuál es la verdadera base, ¿no? ¿Cuál es la base por la cual tendríamos que guiarnos y tomar decisiones? Y así arranca el 2025. Mucha gente esperaba ver valores positivos ya de inicio de año. Nosotros sabíamos que era difícilmente que eso suceda, y se está cumpliendo en cierta medida lo que vimos. Pero ya empieza a desacelerar. Vean, todo esto es el segundo recuadro, es el 2024. Ya desacelera fuerte en enero. Sigue la desaceleración en febrero, 9,8. Ahora, lo que les decía antes, contemplemos que son 3 días, en febrero del año pasado tuvo un día más. Por lo tanto, cada día pesa alrededor de 3 puntos en el mes, por lo tanto ese 9,8 podría estar más cerca de 7, por ponerlo de alguna manera, para mirar el vaso medio lleno. Y acá todos esos números vistos por canal. Por un lado, en naranja el supermercado, el autoservicio, las farmacias, el e-commerce, el K+T, el kiosco y el almacén sumados, el mayorista y las cadenas regionales, haciendo una mirada específicamente sobre el canal. Claro, así fue como cerró el 2024 en la parte de arriba cada uno de los canales. Supermercados sufrieron mucho, autoservicios también, farmacias, y farmacias ya venía negativo, más de 5 puntos negativos en el 2023. 9,4 cadenas regionales fue el canal con menor retracción, no es menor eso. Habían sufrido mucho también los almacenes y los kioscos. Así arranca febrero, el año, con el bimestre sumado, y febrero, que es el último mes medido, 6,5, 12,6, etcétera, etcétera. Almacenes nos empieza a dar positivo. Y cadenas regionales nos da positivo casi 4 puntos. Es decir, es un fenómeno interesante ¿no? En un contexto donde supermercados, autoservicios tienen una retracción muy importante, las cadenas regionales tienen un comportamiento distinto. Por lo tanto, tiene una base de crecimiento más interesante, por lo menos para prestarle mucha atención. En este caso, lo que vemos es la suma de los canales. Cuando hago la suma de todos los canales, dejando de lado tanto al mayorista como las cadenas regionales, porque algunas de las cadenas regionales también juegan acá, no las puedo sumar, ya baja, quedan 4,3 y en 5,6. Por el buen comportamiento de cadenas regionales, por el buen comportamiento de los almacenes y los kioscos. En resumen, todos los canales tienen su complejidad y van a tener su desafío y van a tener que pensar muy bien sus estrategias comerciales. No solamente los canales, sino también la industria.
Hoy es un momento en el cual estamos todos muy expectantes, la economía está tratando de estabilizarse, y las decisiones que se tomen acá van a ser las que marquen el desempeño de lo que resta del año. El autoservicio, simplemente una laminita para poder, ¿por qué tan para atrás el autoservicio? Y porque el autoservicio en los 2 primeros meses del año pasado venía levemente positivo, no mucho pero positivo. Ya las cadenas de supermercados venían muy golpeadas. Recuerden que se comparaban con bases muy altas del 2023. Recuerden que en los últimos 4 o 5 meses del 2023 el consumo estaba explotando, toda la gente pasaron un montón de cosas durante muchos periodos del 2023 que impulsaron el consumo, y la gente, por temor y demás, resguardaba sus ingresos, porque tampoco tenía mucha capacidad de hacer otra cosa, en compras de estoqueo. Bueno, eso ya en marzo seguramente lo vamos a ver más estabilizado, y la expectativa de todos es que la situación empiece a desacelerar aún más. Hago un foco específico en cadenas regionales, siguen pesando más de 15 puntos en el canal supermercados, por lo tanto, y acá hago un llamado a quienes hoy no están participando del panel, hay muchos que se han sumado en el último año, cuanto más se sumen, mejor, robustece más la posición de este formato y este canal específico, y nos daría la posibilidad de ya empezar a abrirlo definitivamente y mostrarlo como un canal independiente del resto. El 9,4 en unidades de 2024 respecto a 2023, el 3 que les acabo de mostrar, y de las 8 canastas que seguimos habitualmente, hay 6 que son positivas: alimentación, desayuno y merienda, higiene y cosmética, impulsivos, limpieza de ropa y hogar y perecederos. Contemplando que tanto alimentación como desayuno y merienda son las que más captan del bolsillo de la gente. El e-commerce, acá hablamos de supermercados, englobando todo, sigue manteniendo su carrera ascendente, sin embargo sigue siendo un peso relativamente bajo, pero creciendo. Hoy ya está el 3,7 de abajo, es lo que pesa el canal dentro de toda la venta del supermercadismo. Siempre vimos tendencias positivas. Recuerden que esto explota en el 2020, ahí por abril, mayo del 2020, muchos no tenían ni siquiera desarrollado el formato e-commerce, lo hicieron a contrarreloj, empezó a funcionar y creció exponencialmente, y ahora está con un crecimiento lento pero permanente. Tenemos que considerar también una cosa cuando hablamos del e-commerce, y que es un formato de compra que segmenta muchísimo por capacidad de compra, ¿no? Por la capacidad de bolsillo de cada uno. Y acá empiezo a mirar un poquito algunas cosas que empiezan a aparecer que van a marcar un poco cómo va a seguir el consumo masivo. Ven ustedes, esto es un adelanto que vemos todas las semanas del supermercado. Por un lado vemos lo que pasó acumulado a la semana 10 y la última semana disponible, que es hasta el 9 de marzo. Seguramente mañana tendré lo que pasó hasta el domingo pasado, no llegué a tenerlo para esta instancia. El CPG, es decir, el consumo masivo empaquetado, y hablo en este caso de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, sigue mostrando datos en rojo. Ahora miren todos los demás. Frescos recupera, bazar recupera, textil y electro recupera. Es cierto que se comparan con bases muy malas, especialmente los bienes durables, pero también es cierto que hay un contexto distinto, donde mucho de esto, especialmente los dos verdes de abajo, más fuerte, se vieron muy postergados. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo atrás no había ni cuotas, no había crédito, y no había capacidad de ahorro. Hoy de a poquito esas cosas empiezan a cambiar, se empiezan a acomodar determinados indicadores y la situación empieza a ser otra. Y con todo esto, el 2024 terminó con esta distribución de ventas por canal, donde el supermercadismo, que venía bastante estable, logra despegarse 2 puntos, y ese crecimiento del supermercadismo se explica especialmente por ya no contar con un... Pero esto se mide en facturación. Lo que le jugaba en contra al peso del supermercadismo en esta estructura
era Precios Justos. Cuando se disuelve Precios Justos, cobra la verdadera significancia que tiene el canal. Sufre un poquitito el autoservicio, que es el azul, y se mantiene con una tendencia positiva y de crecimiento a lo largo del tiempo el mayorista al consumidor final. Cuando ponemos al mayorista acá, tenemos que poner solamente a cualquiera de nosotros yendo a comprar un mayorista para abastecer nuestra casa, no toda la compra del mayorista, porque si no estaría duplicando datos en otros canales que se alimentan de él, por ejemplo el almacén o el autoservicio. Es muy importante ese 5%, ese 5,5% que tiene el mayorismo en esta estructura, no es menor. Es un montón. ¿Y por qué es un montón? Porque lo hacen 220, 230 sucursales. Contra casi 100.000 de almacenes, 17.000 aproximadamente de autoservicios, entre 2.700 y 2.800 de supermercados. Por lo tanto, es un número, el más chico, pero que de una enorme proporción cuando se hace el análisis tienda por tienda. Siempre, para entender lo que pasa con el consumo, le damos seguimiento a estos dos indicadores, inflación e ingresos, y es lo que les había anticipado al inicio de la charla. ¿Por qué? Porque responden automáticamente. El azul es la inflación y el verde son los ingresos. Vean ustedes, como les decía acá aproximadamente, donde está la tercera línea de puntos, que es en el 2022, ahí se separa la inflación y empieza a ganarle al ingreso. Les había dicho que el gap se ensanchaba en determinado momento, ahí tienen la distancia enorme que se produce. Eso generó alrededor de 30 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Estos son datos oficiales, no es nada que calculemos nosotros, sale del INDEC. Y después, cada vez que pasa algo con una de estas dos variables, ¿cómo impacta en el consumo? En un modelo económico donde no hay capacidad de ahorro, donde no hay crédito, donde las cuotas están restringidas o hay intereses y demás, por lo general, en una situación en la que ingreso recupera, va todo a consumo masivo. Fundamentalmente eso es lo que pasa, históricamente es algo que hemos visto. Ahora bien, vean cómo desacelera y ya se empiezan a cruzar las líneas. Ahora, ¿por qué sigue dando negativo si ya el ingreso ahora viene mejorando y ganándole un poquitito a la inflación? Hay que tomarlo con pinzas esto. En primer lugar, pensemos que eso pasa en gran medida en los 8 millones aproximadamente de personas que son partes del mercado formal, laboral. Hay toda otra parte. Recordemos que en Argentina hay alrededor de 28 millones de personas que tienen algún tipo de ingresos. Solo 8 son formales, el resto es entre monotributistas, etc. Informalidad prioritariamente. ¿Por qué tarda o demora el consumo masivo en mostrar un indicador distinto y positivo? Porque el gap es enorme. Hasta que el gap no se empiece a achicar un poquitito más, no vamos a notar hacia arriba las barras. Después vamos a hablar del posible escenario de cierre del 2025, pero tenemos que considerar que esto es lo que define lo que va a pasar. Sobre precios. A ver. Nosotros hacemos un seguimiento de los precios, estos aproximadamente son entre 1.400 y 1.500 productos que son comparables entre todos los canales. A lo largo del tiempo, los mismos productos los vamos siguiendo y vamos viendo cómo evolucionan en su precio. Esta es la inflación de enero, todavía no tengo febrero, pero es muy parecida al IPC. Por lo general da un poquito más bajo, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, que el IPC. Pero hay un tema que no es menor, y es ese 21% que ven ahí abajo. Ese 21% es el gap de precios que hay entre canales. Es decir, cuando dejemos de lado el mayorismo, estoy hablando de negocios independientes, autoservicios independientes y supermercados. Ese 21% significa que si yo voy y compro una canasta determinada, con una determinada cantidad de productos en un supermercado, y voy y hago la misma compra en un negocio de barrio, me va a generar un ahorro de 21% si lo hago en el súper. Para que tomen dimensión de cómo viene esto, en diciembre de 2023
todavía con precios justos adentro, ese número era 49%. Es decir, en ese entonces yo iba al supermercado, me ahorraba 49% comprando la misma canasta en un lugar o en otro. Después de la discontinuidad del programa, ya por enero, febrero, cuando empezamos a tener charlas con la industria, dábamos nota de esto y les decíamos, cuidado, porque no es que históricamente piensen que la diferencia de precios entre canales es en torno al 10%. De hecho, en ese 49%, contra el mayorista, el supermercado estaba empatado, cuando que siempre el mayorista tiene entre 11 y 12 puntos de diferencia de precios más económicos que el supermercado, por el formato, obviamente. Le decíamos, como les comentaba a clientes y a los industriales, cuidado con este tema porque no es que inmediatamente va a pasar a su diferencia histórica, porque hay un montón de situaciones en el medio que hoy no van a ser tan fácil que eso suceda. En primer lugar, el supermercadismo va a tratar de defender su posición en precios, que lo pone en una situación más competitiva. Por otro lado, los negocios de barrio tienen un montón de composición en sus costos que antes no tenían, sin ir más lejos, las tarifas. Sin embargo, por la situación del país, porque siempre se mantienen relativamente estables, ganan un poquito, pierden un poquito, los negocios de barrio, por el tipo de compra de la gente. Porque la gente a veces no va al supermercado porque no quiere gastar más y sabe que va a tener mayor propensión a gastar más porque va a querer comprar algo más de lo que tenía pensado. Entonces va al almacén. ¿Por qué el almacén da positivo? Y porque es la típica compra, voy y compro una o dos cosas. Cuando necesito bajo, compro y vuelvo. Y no gasto más que para eso. Además, eso sucede fundamentalmente en gran medida con aquellos productos que en estos formatos son de distribución directa, donde no hay intermediarios y donde se logra una mejor posición de precios. En resumen, el 21 es lo que le decíamos a los industriales a principios del año pasado. Ojo, porque no va a ser lo mismo de siempre, esta vez va a ser distinto y quizás en algún momento vuelva a tener la diferencia histórica, pero va a tomar mucho tiempo para que eso suceda. Y volvieron los descuentos. Y volvieron recargados, ¿no? Lo que está pasando con Modo, con Mercado Pago, 25%, 30% en el total de la compra y bla, 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 bla. Más el 50% en la segunda, más los programas de fidelidad que están muy, muy activos en casi todas las cadenas, estos supermercados. Vean ustedes cómo era la situación cuando convivían con precios justos, y eran realmente relativamente bajos. Para poner más en contexto, ¿qué significan estos numeritos? Si yo voy a un supermercado y hago una compra grande, 20 productos. De los 20 productos que compre, posiblemente algunos de ellos no tengan ningún tipo de activación, ningún descuento, nada, va a ser el precio real del fleje. Cuando pague, lo que logro es un ahorro de esta proporción. Ahora, lo de abajo me dice que hay casi un 50% de la venta que se hace bajo promoción. ¿Se entiende la diferencia? Por lo tanto, cuando tiempo atrás preguntaban más de uno, ¿cómo se sale todo esto? No, de esto no se sale nunca más. Esto es algo que ya está instalado y va a seguir siendo. Situación de las marcas. Me corro para no tapar. En azul marcas, en amarillo marcas de precio y en naranja fuerte las marcas propias. Claro, en una situación como la que vivimos, sufren las marcas, excepto en cadenas regionales que tiene una leve recuperación de 0,4. Sepan ustedes que las primeras marcas históricamente pesaron más cerca del 65%, a veces hasta 70%. Cómo ha cambiado ese mix, ¿no?, a lo largo de todo el tiempo y cómo hoy la situación es distinta. Han ganado las marcas de precio en gran medida, excepto en cadenas regionales, porque ganan las primeras y las marcas propias. Y las marcas propias en supermercados se han consolidado. Ya no son las marcas propias de hace 20 años atrás. Ya logran un 15% que viene de 12, 13, 14, llegó a 15 en los últimos años. Se mantiene. Si nos hacemos... Si hacemos una comparación con lo que
sucede en Europa, por ejemplo, aún es más grande, supera el 20%. Por lo general, hasta 25% pesan las marcas propias. Y eso tiene que ver con el concepto de los consumidores, de la gente, respecto de la calidad de los productos. Ya no es solamente un tema de compro aquello que no voy a comer o algún líquido limpiador, no, hoy ya todo tiene el respaldo de la marca, de la cadena, detrás de lo que producen o venden con su propio nombre. ¿Cómo sigue esto? Y esto, vamos de nuevo hace 21, 22 años atrás. En cuanto la situación de aquella crisis se había estabilizado, ya se sabía cuál era el valor del dólar y la situación estaba relativamente estable, inmediatamente volvieron las compras con tarjeta, inmediatamente recuperaron las marcas, porque la gente, si puede comprar marca, compra marca. Eso es así, fue siempre así. En algún caso, incluso hoy ya se está empezando a vislumbrar que hay algún movimiento hacia ese tipo de compra de nuevo. ¿Y sobre qué categorías? Nada nuevo bajo el sol. Lo que más sufre y lo que menos sufre y lo que gana es lo prescindible versus lo imprescindible. Es así de simple. Y vean qué es lo que gana, qué es lo que pierde menos y qué es lo que pierde mucho. Es aquello que realmente no es prioritario o lo que puedo prescindir. Y ya para mi charla, hoy era más concreta, más cortita, pero creo que los números son contundentes. ¿Qué podemos esperar para este año? En primer lugar, el consumo empieza a correlacionar de nuevo con el Producto Bruto Interno. Producto de todo esto que alguna vez se escucharon hablar tanto del precio relativo. Todo el año pasado fue terrible. Precio relativo, eso más o menos ya está acomodado. Entonces el consumo fluye al mismo ritmo que el PBI. Para que tomen dimensión el consumo masivo en el 2023, el consumo masivo es 5 puntos aproximadamente del PBI. En el 2023 era 3 puntos. ¿Saben qué hacía esa diferencia? Precios justos. Miren lo que impactaba. Muy poca intervención del Estado como impulsor del consumo. Los planes ya no es algo tan preponderante como lo era en su momento. Siguen estando, las necesidades siguen siendo asistidas, pero las que son realmente necesarias, ya sin control de precios, con una racionalización de la asistencia, como recién les decía. Y empieza a haber alguna recuperación del ahorro. Si bien en un sector pequeño de la sociedad, ya algo de eso hay, y los consumos demorados. Por eso les mostré en supermercados cómo empezaban a recuperar algunos sectores que no eran de los más importantes, no los prioritarios, por decirlo de alguna manera. Sobre la gente, poder adquisitivo aún está desafiado. Va a tomar mucho tiempo que el poder adquisitivo se recupere y se achique ese gap enorme que les mostré. La competencia por el bolsillo. Hoy el bolsillo el consumo masivo compite con un montón de otros gastos, no solamente entre sus competidores directos. Consumos rezagados, y lo que les decía, vuelta al consumo gratificante, y alguna categoría empieza a mostrar algún indicio de eso. Marca, producto más premium y demás. Sobre los canales, la dominancia y adaptación del canal moderno. Hoy está todo medio híbrido, ¿no? Porque vean ustedes también los mayoristas más democráticos. ¿Qué significa esto? Que están los dos cruzando los límites de un lado y del otro. Un mayorismo que ha logrado captar, vieron el peso que ya tienen las ventas de consumidor final, y un supermercadismo que se mueve también para el lado del mayorismo. Lo estamos viendo tanto con el ejemplo de Carrefour, ahora con la adquisición de Cencosud, adquiriendo Macro, y bueno, el tema de GDN o el tema de Libertad también son ejemplos concretos. Es decir, empiezan a cruzarse límites de un lado y del otro. La situación del tradicional, el rol del almacén. El almacén tuvo que pasar por una situación muy complicada durante mucho tiempo, logró readaptarse, redefinir su capital de trabajo, su surtido, ser más eficientes, y quienes entendieron eso lograron seguir adelante.
Sobre la industria, equilibrio de precios. Hoy los precios hoy empieza a haber una mirada de precios distinta cuando tenemos referencia. Hoy con una inflación más moderada, más acotada, hay referencia de precios que se había perdido por completo durante mucho tiempo. Ahora después, la ejecución, la distribución, el surtido, el precio correcto, producto atractivo, exhibición adecuada, eso es inamovible. Eso, si no está eso, por eso decimos regresar a las bases. Y la administración del gasto comercial, porque todo esto es plata. El 2x1, el 50, el mercado pago, no es solamente de un lado, eso se comparte en gran medida por muchos. Por lo tanto, yo creo que este es un año que va a seguir siendo un año de transición. ¿Y sobre qué esperamos para este año? De nuevo, esto siempre hay que tomarlo como una posibilidad. Esto no es una verdad absoluta, pero es una posibilidad. Nosotros creemos que, de acuerdo a un modelo econométrico, el consumo tendría que terminar este año entre 3 y 5% positivo. Y hablamos de recuperación, no hablamos de crecimiento, porque venimos de 14 abajo. Entonces, hablamos de recuperación y veremos cuál termina siendo el verdadero nivel del consumo masivo. Entonces hablamos de 3 posibilidades, una más moderada, ¿no? Con la inflación estable, con una recuperación del salario lenta, con elecciones con resultado no categórico. Y ahí este tema es súper importante. Lo decía el profesor de Pablo cuando hablaba de las posibilidades. Creo que habló de Rosendo Fraga y no me acuerdo quién era el otro. Y es realmente así. El escenario político en las cámaras cambia radicalmente con el resultado de las elecciones. No. Es un 30%, ¿no? Un 33% que se renueva. Aunque pierda, va a ganar más de lo que tiene, y si gana, no va a ganar mucho más tampoco, porque no va a tener ningún tipo de preponderancia. Ahora, piensen en lo que significaría simbólicamente de cara a la gente y a la estabilidad y a lo que puede llegar a suceder después. Ahí está el punto de esas elecciones. Tienen mucho más que ver con lo que pase después y con lo que pase en ese mismo momento. Y si le va mal, quizás hasta esto cambie, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta de los mercados, no sabemos qué situación puede llegar a suceder con los precios, etcétera, porque podría generar inestabilidad. De 3 a 5 en el moderado, de nuevo con tendencias estables, la recuperación del salario un poquitito más acelerada, sin sobresaltos políticos ni económicos, y un poquito por arriba de los 5 puntos, hablamos ya que la inflación se termina de desacelerar completamente o hasta donde pretendemos que llegue, un salario más recuperado y el empleo un poquitito más acelerado de lo que hoy estamos. En contexto, es un poco la mirada nuestra. Por lo general no está muy lejos de esto. En los últimos 3-4 años que hicimos estos tipos de análisis, excepto el año pasado. El año pasado para nosotros el peor escenario estaba más cerca de 10-11%, fue un poquito más alto. Pero bueno, esto es en donde estamos. Nos queda todavía mucho por delante. Posiblemente en abril veamos un cambio de signo, si todo sigue como está hasta ahora. Porque para que lleguemos a un 3 o a un 5, venimos ya en un acumulado de 10,2 negativo al primer trimestre del año. Tienen que empezar a pasar las cosas más rápido, si no, no llegaremos nunca a ese 3 o 5. Así que bueno, no los aburro más y espero haberles sido útil en algo. Gracias. Gracias, Osvaldo. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para una. Si no, lo despedimos con un fuerte aplauso. Osvaldo Consentia, en este foro de cadenas de supermercados. Esta charla va a estar subida en el canal de YouTube de Tribe Media Argentina.